miro fijamente desde el balcón hacia esa difusa zona en la que se está produciendo el movimiento. Es rápido y lento todo a la vez. No puedo evitarlo. Mis ojos se sienten atraídos por el lugar exacto en el que la vida de una persona está llegando a su fin. Debajo de mí, el cuerpo se sacude y se retuerce y yo lo observo todo, inmóvil. El sonido que llega hasta mí es un gemido ahogado. La vida se escapa y yo no hago nada. Me quedo quieta, muy quieta, y espero. La idea de intercambiar nuestra casa en Doset por una villa en la costa de Amalfi había sonado como un sueño, y al llegar lo era. La villa Amor era espectacular, un paraíso de terrazas bañadas por el sol, una piscina infinita que se fundía con el azul del mar Tirreno y el aroma a limones y bugambillas. Era la escapada perfecta para mí, de mi marido Niall y nuestros 2 hijos, Oye y Freya. Un respiro muy necesario de la rutina y del estrés de la vida cotidiana. Pero los sueños a veces se convierten en pesadillas con una rapidez vertiginosa. Todo empezó con un abrigo. Estábamos desempacando, el sol de la tarde entraba a raudales por las ventanas abiertas. Encontré un abrigo de invierno que no era mío en el fondo del armario de nuestro dormitorio temporal. Curiosa, metí la mano en el bolsillo y saqué una vieja fotografía arrugada. En ella, un hombre y una mujer sonreían a la cámara, abrazados con un paisaje nevado de fondo. Reconocí al hombre de inmediato. Era mi marido, Niall, visiblemente más joven, pero inconfundible. La mujer, en cambio, era una desconocida, o eso creía. Al girar la foto, vi un nombre escrito a mano Amber Mason, la mujer con la que habíamos intercambiado nuestra casa. Una extraña sensación de inquietud se apoderó de mí. Niall y Amber se conocían, ¿por qué no me lo había dicho? Esperé a que estuviéramos solos esa noche en la terraza, bajo un manto de estrellas. Le enseñé la foto. Su reacción fue extraña, una mezcla de sorpresa y nerviosismo que intentó disimular con una risa forzada. Me dijo que no recordaba a esa mujer, que quizás era una antigua compañera de trabajo de un viaje de empresa de hacía años, que no tenía importancia. Pero sus ojos, la forma en que evitaba mi mirada, me decían que mentira. Era una mentira torpe, improvisada, y sembró en mí la primera semilla de la desconfianza. Los días siguientes estuvieron teñidos por esa sospecha. Intenté disfrutar de las vacaciones, del sol, de la deliciosa comida italiana, de las risas de mis hijos en la piscina. Pero la imagen de Niall y Amber juntos no se me iba de la cabeza. Cada vez que Niall hablaba por teléfono, en voz baja, cada vez que parecía perdido en sus pensamientos, me preguntaba si estaría pensando en ella. Empecé a observar los detalles de la villa con otros ojos. Las fotografías de los Mason, Renzo y Amber, que adornaban las paredes, me parecían ahora un desafío. Ella era hermosa, de una manera exótica y segura de sí misma. Él, un hombre apuesto y carismático. Parecían la pareja perfecta. ¿Qué secreto ocultaban? La tensión entre Niall y yo crecía. Discutíamos por nimiedades. Él me acusaba de estar paranoica, de inventarme cosas. Yo lo acusaba de ocultarme algo. Una tarde, después de una discusión especialmente agria, decidí dar un paseo sola por el pueblo. Necesitaba aire, espacio para pensar. Fue entonces cuando la pesadilla realmente comenzó. Al regresar a la villa, encontré la puerta principal abierta. Un silencio antinatural pesaba en el aire. Llamé a Niall, a los niños, pero nadie respondió. Un miedo helado me recorrió la espalda. Entré con cautela. El salón estaba en penumbra, y entonces lo vi. En el suelo, junto a la chimenea de mármol, había un cuerpo. Era un hombre tumbado boca abajo en un charco de sangre que se extendía sobre las baldosas de terracota. No podía verle la cara, pero reconocí su ropa. Era Renzo Mason. El pánico me paralizó. Salí corriendo de la casa, gritando. Los vecinos, alertados por mis gritos, llamaron a la policía. Cuando llegaron los carabinieri, todo se convirtió en un torbellino de luces azules, sirenas y voces y hablaban un italiano rápido y urgente que apenas entendida. Me interrogaron, me hicieron las mismas preguntas una y otra vez. ¿Dónde estaba mi marido? ¿Dónde estaban mis hijos? No lo sabía. Niall apareció poco después, con Oye y Freya. Habían ido a comprar un helado. Su rostro se descompuso al ver la escena, el caos policial rodeando nuestra villa de ensueño. Lo interrogaron a él también por separado. Cuando finalmente nos permitieron hablar, su historia coincidía con la mía, no sabíamos nada. Habíamos encontrado el cuerpo al volver, pero la policía no parecía convencida. Éramos los únicos ocupantes de la casa, los principales sospechosos. Nos prohibieron abandonar la villa. Nos convertimos en prisioneros en nuestro paraíso. La policía registró cada rincón, buscando el arma del crimen, alguna pista. No encontraron nada. La atmósfera en la casa se volvió irrespirable. El miedo era una presencia constante. ¿Quién había matado a Renzo Mason? ¿Y por qué en nuestra casa de vacaciones? Cada sombra, cada crujido de la vieja villa me hacía saltar. Dormíamos con la puerta del dormitorio cerrada con llave, pero no me sentía segura. Fue entonces cuando empecé a recibir los mensajes. Llegaban a mi móvil desde un número desconocido. Sé lo que hicisteis. Creíste que podías escapar. La verdad siempre sale a la luz. Se los enseñé a Niall. Se puso pálido, pero intentó restarle importancia, diciendo que probablemente era una broma de mal gusto, alguien que quería asustarnos. Pero yo sabía que era algo más. Alguien nos estaba observando. Alguien sabía algo. Decidí investigar por mi cuenta. Mientras la policía seguía su lenta y burocrática investigación, yo empecé a buscar respuestas en la propia casa. Revisé los cajones, los armarios, buscando algo que los Mason hubieran podido dejar atrás
algo que me diera una pista sobre sus vidas, sobre quién querría matar a Renzo. En un cajón cerrado con llave en el escritorio de su despacho encontré un fajo de cartas. Eran cartas de amor, apasionadas y desesperadas, dirigidas a Amber, pero no las firmaba Renzo. El remitente era un tal M. Mi mente empezó a atar cabos. Tenía Amber un amante, era M el asesino, movido por los celos. O quizás fue la propia Amber. ¿Dónde estaba ella? La policía tampoco lograba localizarla. Había desaparecido. Le conté a Niay mi descubrimiento. Su reacción me desconcertó. En lugar de mostrarse interesado, se enfureció. Me prohibió seguir investigando. Me dijo que dejara el asunto en manos de la policía, que estaba poniendo en peligro a nuestra familia. Su vehemencia me hizo sospechar aún más. ¿Por qué no quería que descubriera la verdad? ¿Qué tenía que ocultar? La respuesta llegó de la forma más inesperada. Una noche, mientras Niay dormía, decidí revisar su ordenador portátil. Siempre lo protegía con una contraseña, pero yo conocía la combinación o la fecha de nuestro aniversario. Entré en sus archivos, en su historial de correo electrónico, y lo encontré. Un hilo de correos intercambiados durante meses entre Niay y Amber Mason. No eran cartas de amor, al menos no en el sentido convencional. Hablaban de negocios, de una gran suma de dinero, de un trato que había salido mal. Hablaban de Renzo, de su codicia, de su carácter violento. Y hablaban de un plan para recuperar el dinero que Renzo les había estafado. Mi marido no solo conocía a Amber, sino que era su socio. La historia del viaje de empresa, la mentira sobre no recordarla todo había sido una farsa para ocultarme su conexión. Con el corazón martillándome en el pecho, seguí leyendo. Descubrí que Niay y Amber habían sido amantes años atrás, antes de que él me conociera. Su relación había terminado, pero el vínculo, al parecer, nunca se rompió del todo. Se habían reencontrado hacía un año y juntos habían invertido una gran suma de dinero en un negocio propuesto por Renzo, el marido de Amber. Pero Renzo los había engañado. Se había quedado con todo el dinero y los había dejado con una deuda enorme. El intercambio de casas había sido la tapadera perfecta para que Niay viniera a Italia y junto a Amber se enfrentaran a Renzo para recuperar lo que era suyo. Me sentí traicionada, engañada. Toda nuestra vida juntos parecía ahora una mentira. Pero el horror no había hecho más que empezar. Al final del último correo, citado el día antes de nuestra llegada a la villa, leí una frase que me heló la sangre: no te preocupes, Beth no sospechará nada. Y si Renzo no coopera, tendremos que pasar al plan B. Ya sabes lo que hay que hacer. El plan B, matarlo. Había mi marido planeado el asesinato de Renzo Mason. Me negaba a creerlo, pero las pruebas estaban ahí, en la pantalla de su ordenador. Lo desperté, lo confronté con los correos. Al principio lo negó, pero ante la evidencia se derrumbó. Me lo confesó todo: el antiguo romance, el negocio fallido, la estafa de Renzo, el plan para recuperar el dinero. Pero juró y perjuró que él no lo había matado. Me dijo que, cuando llegó a la villa esa tarde, ya lo encontró muerto. Había entrado en pánico. No sabía qué hacer, y por eso había cogido a los niños, y se había marchado, para crear una coartada, para protegernos. No sabía si creerle. Mi confianza en él estaba destrozada, pero en sus ojos vi un miedo genuino. Estaba atrapado en una pesadilla de la que no podía escapar, y nosotros con él. Los mensajes anónimos continuaban, cada vez más amenazadores. El siguiente eres tú, Niaye. Pagarás por lo que hiciste. Una noche alguien forzó la cerradura de la puerta trasera. Nos despertamos con el ruido. Niay cogió un atizador de la chimenea y yo llamé a la policía. Cuando llegaron, el intruso ya se había ido. No había robado nada. Solo había dejado un mensaje escrito con pintalabios rojo en el espejo del baño: muerte a los traidores. La policía reforzó la vigilancia en la villa, pero el miedo no nos abandonaba. Estábamos convencidos de que el asesino volvería, y entonces recibí una llamada. Era Amber. Estaba escondida, aterrorizada. Me dijo que teníamos que vernos, que sabía quién había matado a Renzo, que estábamos todos en peligro. Me citó en una pequeña capilla abandonada en las colinas a medianoche. Me suplicó que no le dijera nada a Niay ni a la policía, que fuera sola. Dudé, podía ser una trampa, pero la desesperación por saber la verdad, por proteger a mis hijos, fue más fuerte. Esa noche, cuando Niay y los niños dormían, salí de la villa y conduje por las sinuosas y oscuras carreteras hasta la capilla. El lugar era tétrico, rodeado de cipreses que se recortaban como fantasmas contra el cielo estrellado. Entré. A la luz de unas pocas velas vi a Amber. Estaba pálida y demacrada, sus ojos desorbitados por el miedo. Me contó su historia. Me confirmó lo del negocio, la estafa de Renzo. Pero la verdad sobre el asesinato era mucho más retorcida de lo que había imaginado. No había sido un amante celoso. No había sido Amber, había sido M. Y M no era un hombre. M era el apodo de Marco, el hermano de Renzo. Los dos hermanos llevaban años enfrentados por la herencia familiar. Marco, un hombre violento y sin escrúpulos, creía que Renzo le había robado su parte legítima. Cuando se enteró del dinero que Renzo había estafado a Niay y Amber, vio su oportunidad. Había estado siguiendo a su hermano, esperando el momento de vengarse. La tarde del asesinato, había entrado en la villa y se había enfrentado a Renzo. La discusión subió de tono y Marco, en un arrebato de ira, lo había matado. ¿Pero por qué nos aterrorizaba a nosotros? Porque, según Amber, Marco creía que nosotros éramos cómplices de Renzo, que estábamos compinchados con él para ocultar el dinero. Quería el dinero y estaba dispuesto a matar para conseguirlo. Los mensajes, el allanamiento, todo había sido obra suya para presionarnos,
para que le entregáramos un dinero que no teníamos. De repente, un ruido en la entrada nos sobresaltó. Una figura alta y corpulenta se recortó en el umbral de la capilla. Era Marco, nos había seguido, en su mano brillaba la hoja de un cuchillo, nos acorraló contra el altar, sus ojos estaban inyectados en sangre, su rostro desfigurado por el odio. Exigió el dinero, le juramos que no lo teníamos, que Renzo nos había estafado. No nos creyó. Se abalanzó sobre Amber. En ese momento, la puerta de la capilla se abrió de golpe. Era Niaya. Me había seguido. Al ver que no estaba en la cama, había adivinado a dónde había ido. Se enfrentó a Marco, desarmado, intentando proteger a Amber y a mí. Lucharon. Fue una pelea brutal, desesperada. Logré coger un pesado candelabro de bronce del altar y con todas mis fuerzas golpeé a Marco en la cabeza. Cayó al suelo inconsciente. La policía llegó poco después. Previendo el peligro, los había llamado de camino a la capilla. La pesadilla había terminado. La investigación posterior confirmó la historia de Amber. Marco fue arrestado y confesó el crimen. Nosotros fuimos exonerados de toda sospecha. Pudimos, por fin, abandonar la villa Amore. El regreso a Dorset fue agridulce. El sol de Amalfi parecía un recuerdo lejano. La confianza entre Niall y yo estaba rota. Las mentiras, los secretos habían dejado una cicatriz profunda. Nos costó meses de terapia de pareja, de conversaciones dolorosas y sinceras, reconstruir lo que se había roto. Tuvimos que aprender a perdonar, a confiar de nuevo. No fue fácil, pero el amor por nuestros hijos y el recuerdo de lo que habíamos estado a punto de perder nos dio la fuerza para seguir adelante. A veces, por la noche, cuando el viento azota las ventanas de nuestra acogedora casa en Dorset, todavía me parece oír el eco de las olas rompiendo en la costa de Amalfi, y recuerdo esa escapada en familia que empezó como un sueño y casi termina en una tragedia. Y me doy cuenta de que a veces los lugares más hermosos esconden los secretos más oscuros y que la única salvación reside en la verdad, por dolorosa que sea. Gracias por escuchar. Te invito a suscribirte para más contenido similar.